Hola a todos, es un gran placer para mí participar en el Congreso Venezolano de Gastroenterología 2020 virtual, hablando de fluidoterapia en pancreatitis aguda. Hay un viejo dicho latino que dice in vino veritas, es decir, el que bebe vino dice la verdad, pero in aqua sanitas, es decir, que el que bebe agua, pues a lo mejor no dice la verdad, pero está más sano. Entonces, esta charla tratará sobre cuál es la realidad de la afirmación de que la fluidoterapia es buena, mala o regular en la pancreatitis aguda. Cuando un paciente tiene una pancreatitis aguda, la mayor parte de ellos tiene una pancreatitis aguda leve, sin ningún percance, sin complicaciones, con una recuperación rápida. 28% son moderadas, tienen complicaciones locales o sistémicas como fallo orgánico transitorio, que dan morbilidad pero no se asocian a mayor mortalidad. Y la forma más grave es aquella que tiene fallo orgánico persistente, el que dura más de 48 horas, y es la pancreatitis grave, grave de verdad. Esta es la que tiene asociada una mortalidad significativa, que aproximadamente es un 4%. Estos son datos de un estudio que hicimos español, multicéntrico, a nivel nacional, con más de 1.600 pancreatitis. Vale, la pancreatitis no tiene tratamientos específicos, no hay fármacos en general que mejoren su evolución, o por lo menos que estén claramente demostrados, por lo tanto el tratamiento básicamente es de soporte. Los objetivos de esta charla es ver un paciente con pancreatitis aguda, cuál es el efecto de la fluidoterapia en su curso clínico en cuanto a morbilidad y mortalidad. Y para ello analizaremos la perspectiva de la medicina basada en la evidencia. Y antes que nada, hay que decir que los estudios observacionales no tienen mucha capacidad de resolver nuestras dudas en la fluidoterapia, en la pancreatitis aguda y en general los problemas clínicos. Solo sirven para generar hipótesis. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes una pancreatitis aguda leve, tú puedes tener una pancreatitis aguda leve o una pancreatitis aguda moderada a grave, como hemos visto. Bueno, pues en las primeras 24-72 horas, la pancreatitis leve no hace complicaciones locales, pero la moderada a grave, pues hace necrosis, hace colecciones, hace secuestro de fluidos. Esos fluidos vienen del interior de los capilares. Por lo tanto, en las leves que no hay secuestro de fluidos, no hay colecciones, hay bajos requerimientos de fluidos, pero estos pacientes se van a quedar hipovolémicos, van a dejar de orinar, van a bajar la tensión, van a tener altos requerimientos de fluidoterapia para estar estable. De forma que al alta, si analizamos en un estudio observacional los pacientes con pancreatitis leve, veremos que tienen baja morbilidad, porque es leve, y no hay mortalidad, y además eran pacientes que recibieron pocos fluidos, por lo tanto podemos decir los pacientes que reciben pocos fluidos van mejor y al contrario, los que tienen altos requerimientos, los moderados o graves, van peor. Entonces aquí hay una falsa asociación entre necesitar muchos fluidos y tener mayor morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, si queremos saber el efecto de la fluidoterapia en el curso clínico, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra de pacientes, aleatorizarla a diferentes estrategias, por ejemplo, fluidoterapia agresiva o fluidoterapia restrictiva, y ver el curso clínico. Necesitamos ensayos clínicos aleatorizados para contestar esta pregunta clínica. Vale, vamos a ver qué ensayos clínicos aleatorizados hay en pancreatitis aguda sobre fluidoterapia. Hablaremos un poquito brevemente de la población, de la intervención, de la variable de resultados, si es dura. Las variables duras son aquellas importantes en sí misma. Por ejemplo, la mortalidad, eso es importante. Si te mueres es importante. Sin embargo, por ejemplo, la PCR, la proteína C reactiva, pues es un numerito en un papel. Por mucho que indique inflamación, por sí misma no es importante. Luego, si está
enmascarado, si es doble, ciego, por ejemplo, los hallazgos del estudio y posibles fallos en el diseño. Hablaremos en primer lugar de si es mejor una fluidoterapia agresiva. Estos son dos estudios del mismo grupo que firmó Mao Enquian en primer lugar y que su diseño es muy parecido. Toman pacientes con pancreatitis grave según la definición clásica de Atlanta del 93, que ahora está desactualizada, y en ambos había una intervención más agresiva frente a menos agresiva. En el estudio de 2009 era una fluidoterapia agresiva, muy, muy agresiva frente a uno que también en realidad era agresiva, pero menos, y esto era en pacientes inestables, y en el de 2010 era dar una fluidoterapia que garantizase una hemodilización más rápida, un hematocrito menor del 35% frente a más lenta, mayor del 35% en las primeras 48 horas. Las variables de resultado eran interesantes, eran duras, mortalidad, sepsis, no estaban enmascarados, con lo cual eran susceptibles a sesgos y lo que contaban, doy resultados de solo uno de ellos, pero son muy similares, es que iban mejor los pacientes con fluidoterapias más restrictivas. Iban tanto mejor que en las fluidoterapias más restrictivas, aquí se dice controlada, pues había mayor supervivencia, es decir, mayor mortalidad en las fluidoterapias agresivas. Posibles fallos en el diseño solo se incluyeron pacientes con pancreatitis grave, no se dan detalles de la aleatorización en el de 2009 o era pseudo aleatorización en el 2010. ¿Qué es eso? Pues que si tu edad era par, recibías un tratamiento y si era impar, otro. Esto no se debe hacer porque así tú sabes antes de meter al paciente en el estudio en qué grupo va a ir y a lo mejor, pues si es una persona muy anciana o muy enferma, pues a lo mejor no lo metes porque le toca el agresivo. Entonces, de alguna manera se puede involuntariamente manipular el estudio. No eran enmascarados, no se reporta en el de 2009 si hay necrosis pancreática y hay una alta incidencia de sepsis en la fluidoterapia agresiva, lo cual pues no deja de ser un poco extraño cómo explicar este fenómeno. Y luego tampoco se dan datos claros sobre el tipo de fluidos que se administró. Este es un estudio que está en el otro extremo del clínico de la pancreatitis. Es un estudio de Estados Unidos y la población, en vez de ser pacientes con pancreatitis grave, estas pacientes con pancreatitis leve, sin SIRS, sin fallo orgánico. La intervención era fluidoterapia agresiva frente a moderada. En la agresiva era un bolus de 20 mililitros por kilo seguido de una infusión de 3 mililitros kilo hora. Y la restrictiva era la mitad justo de la anterior y estaba basado en Ringer lactato. Pero sin embargo las variables eran blandas. De hecho, ellos inventaron una variable no estándar llamada Clinical Improvement, que incluía la necesidad de una hemodilución definida por una disminución del hematocrito, del nitrógeno ureico en sangre y de la creatinina, seguida de disminución de dolor y de tolerancia a dieta oral. Cuando se daban las tres, eso era una mejora clínica, clinical improvement. No estaba enmascarado y describieron que la fluidoterapia agresiva tenía una recuperación clínica, un clinical improvement, como decían ellos, más rápido que la fluidoterapia más restrictiva. Y además tenían un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente más frecuente en el grupo no agresivo, sugiriendo que la fluidoterapia agresiva se asociaba a una mejor evolución en pancreatitis, en principio prevista como leve. Posibles errores en el diseño, pocos pacientes, solo 60. Variables blandas, la variable principal demasiado dependiente de hemodilución. Que tú estés hemodiluido en pancreatitis aguda no tiene por qué ser bueno. Tú puedes hemodiluirte y hacer un edema agudo de pulmón y morirte, o puedes hemodiluirte y pasarlo mal porque no paras de orinar. No era enmascarado. Cuando tú miras el SIRS en un paciente es demasiado operador dependiente, porque a veces el paciente
pues tiene 89 latidos por minuto y a veces 91, y tú puedes elegir cuál de las variables tomas y eso cambiará los datos en un estudio que, como decimos, no está enmascarado. La edad media era exactamente mi edad. Este 20 de octubre de 2020 cumpliré 45 años y, hombre, pues con 45 años yo aún puedo manejar fluidos con cierta soltura, pero a lo mejor una persona de 64 años, que es la edad media de la pancreatitis en España, pues no los manejas tan bien, y mucho menos alguien de 90. Eh, Nosotros, los jóvenes de 45 años, tenemos baja comorbilidad, con lo cual, pues nuestro corazón suele funcionar bastante bien, manejamos bien los fluidos. Entonces, a lo mejor nuestros datos no se pueden, no pueden aplicarse a otras poblaciones, pues con más comorbilidad y más edad. Y todo esto, pues lo hicimos notar en una carta al director que mandamos al American Journal of Gastroenterology y que publicaron, y que dimos el nombre un poco de este dicho que hablábamos in aqua sanitas al principio de esta charla. En resumen, la fluidoterapia agresiva, según cierta evidencia, podría ser perjudicial en pacientes con pancreatitis grave. Podría ser bueno para pacientes sin predicción de gravedad, pero necesitamos un buen ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, enfocado a variables duras, y lo estamos haciendo. Este es un estudio liderado por nuestro grupo de Alicante, el ensayo clínico Waterfall. Aleatorizamos los pacientes a fluidoterapia agresiva basada en Ringer lactato a una cantidad similar al estudio de Buxbaum, frente a, pues también basado en el estudio anterior. La variable principal es frecuencia de pancreatitis moderada a grave, que incluye pues pacientes con complicaciones, pacientes con fallo orgánico, que se ha validado que se asocian a una peor evolución de la pancreatitis. Y bueno, pues este es el equipo que lo hemos diseñado. James Buxbaum, que era el autor del ensayo clínico del ensayo clínico en pancreatitis leve, Federico Volado, que está también en esta mesa, y yo desde Estados Unidos, Pamplona en España y Alicante en España también. Y bueno, pues está funcionando muy bien, está introduciendo pacientes, reclutando pacientes en bastantes centros de España y también en un centro de México y otro de Italia, y podemos decir que en menos de un año llevamos 70 pacientes aleatorizados. Aún queda mucho para el cálculo muestral, que es más de 700 pacientes, pero realmente está funcionando muy bien. Vale, ¿se debe dar un tratamiento de fluidoterapia basado en metas? Metas significa pues que tú te fijes en que tenga el paciente unos buenos parámetros analíticos, una buena tensión, y ajustarte la administración de estos fluidos a esos parámetros objetivos. Bueno, pues esto es lo que intentó Bi-Cheng Wu de Estados Unidos con este estudio en pancreatitis aguda en general. Los pacientes eran doblemente aleatorizados a un tratamiento basado en metas, sobre todo basado en nitrógeno ureico en sangre, en las analíticas, frente a un tratamiento pues basado en el médico, y además también se aleatorizaba suero salino en Ringer lactato. Había un protocolo de tratamiento basado en metas, basado sobre todo en el nitrógeno ureico en sangre, si estaba menor, igual o mayor que el BUNA anterior, y con eso pues te daban un sistema de administración de fluidos. Las variables de resultado eran blandas, SIRS y proteína C reactiva, cuya capacidad de solucionarnos nuestras dudas es más limitada. No estaba enmascarada y por lo tanto podía haber problemas. Y lo que vieron es que daba igual si tú dabas una administración de fluidos basada en metas que una administración basada en el médico, pero hay que decir en favor de los defensores a ultranza de la basada en metas. Y yo, bueno, pues yo pienso que es una forma lógica de manejar la pancreatitis, pues ver la diuresis, ver la analítica
dar lo que el paciente necesita, pues la verdad es que cuando analizaron las diferencias de fluidos entre una y otra, pues eran muy parecidos. Probablemente los médicos, pues aunque no seguían un protocolo estricto, pues se basaban clínicamente y hacían más o menos lo mismo. Posibles errores en el diseño, solo 40 pacientes, poco poder estadístico porque la frecuencia de SIRS, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fue menor del esperado, las variables fueron blandas, no enmascarado, era multicéntrico en teoría, tres centros, pero solo uno reclutó pacientes de verdad, uno metió 33, otro 3 y otro 4, uno de los centros no dio datos de PCR, esos 4 brazos de tratamiento con solo 40 pacientes que podrían distorsionar un poquito todo. Entonces, pues este era el primero de los estudios que queríamos hablar. Más cosas. Este es un estudio chino que valoró el uso de fluidoterapia con hidroxietilalmidón, que es un coloide, y describía en 41 pacientes con pancreatitis grave, aquí ya son pacientes graves, con lo cual pues es difícil saber cómo manejar estos datos en pacientes que no tengan una pancreatitis grave. Y la variable de resultado principal era la presión intraabdominal, que sabéis que es pues con un catéter en la vejiga de la orina, con un catéter para una sonda urinaria, pues se conecta a un esfingomanómetro y se mide tras instilar una cantidad de suero fisiológico en la vesícula. Entonces eso te dice un poquito la presión que tienes dentro de la barriga y eso, pues cuanto peor es la pancreatitis, más sube la presión intraabdominal y esa presión intraabdominal fue lo que ellos quisieron ver. No era enmascarado y lo que veían es que el hidroxietilalmidón tenía una menor presión intraabdominal y menor necesidad de ventilación mecánica. Pero era una muestra pequeña, las variables de resultado eran blandas, no enmascarado, se incluyeron dentro de las primeras 72 horas y hubo grandes diferencias en la necesidad de ventilación mecánica. O sea, solo por tomar hidroxietilalmidón, un grupo solo tuvieron que intubarlo 15% frente a casi la mitad del otro, pues esto es un poquito pues difícil de creer, la verdad. ¿Qué pasa con el Ringer lactato? Hay 3 estudios, uno de Bichen Wu, que era este que os decíamos que había una doble aleatorización y una de esas aleatorizaciones era Ringer lactato frente a salino, uno nuestro de nuestro grupo y otro de otro grupo internacional, más o menos el mismo número de pacientes, todos comparaban Ringer frente a salino, pero el estadounidense además pues tenía el otro brazo de tratamiento de basado en metas o un tratamiento a ojo del médico. Las variables eran las mismas, SIRS y PCR. El único que era triple que estaba enmascarado y de hecho era triple ciego para paciente, para médico y para analista estadístico fue el nuestro. Los otros eran estudios abiertos, por lo tanto, más proclives bueno, pues a errores y a problemas. De hecho, nuestro estudio era el que tenía un índice de Haddad que habla de la calidad de ensayo clínico mayor y el estudio de Wu describía una menor PCR y SIRS a las 24 horas, el nuestro una menor PCR a las 48 y 72 horas y el de Chusakul solo veía una menor incidencia de SIRS a las 24 horas, pero se perdía al día siguiente. Era un estudio básicamente negativo. O sea que había 2 estudios positivos que decían que el Ringer se asociaba a una mejor evolución en cuanto a estas variables blandas, PCR y SIRS, y otro negativo. Nosotros además quisimos ver por qué el Ringer lactato tenía un poder antiinflamatorio y en unos cultivos, con ayuda de mi amigo Dani Closa, que es investigador básico en Barcelona, pues comparamos cultivos celulares de células inflamatorias, macrófagos en suero salino, en Ringer lactato y en Ringer que no tenía lactato, tenía todo lo demás menos el lactato.
Y lo que se vio es que solo bajaba la inflamación en el ringer lactato, pero no en el ringer sin lactato, sugiriendo claramente que es el lactato del ringer lactato el que tiene un efecto antiinflamatorio. Posibles errores en el diseño de estos estudios: en el de Wu no era enmascarado, variables blandas, pocos pacientes, 4 brazos de tratamiento. Los otros dos también variables blandas, pocos pacientes. Y el de Chusakul, al igual que el de Bichen Wu, pues no era enmascarado. Entonces, ringer lactato se asocia a menor inflamación probablemente, pero ¿qué podemos decir sobre variables duras? Hay un metaanálisis que incluye estos estudios y algunos observacionales y no ve una menor mortalidad en el ringer, pero es que hay muy pocos pacientes realmente y haría falta un estudio multicéntrico grande que hacer. Necesitamos estudios de calidad para saber cuál es la fluidoterapia más adecuada para nuestros pacientes con pancreatitis. Se requiere un gran esfuerzo multicéntrico internacional para ello. Será difícil, pero juntos es posible. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la charla y me disculpo porque tenía un compromiso previo y no podré estar en las preguntas, pero seguro que mis compañeros Federico y Emma podrán responder cualquier duda que podáis tener. Un abrazo desde España.